Bendiciones, bendiciones a todos. Les tengo que decir algo. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, en especial en aquellos hijos e hijas de Dios que son obedientes, que saben para qué fueron llamados, que saben para qué fueron escogidos. Les habla el pastor Jorge Guevara de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que pastorea su servidor en la ciudad de Corona. Estamos muy, pero muy contentos de estar aquí una vez más para la conducción del programa Un Camino en el Desierto de tu Vida. Gracias, muchas gracias por estar tomándote tu tiempo para escuchar la palabra, la reflexión que siempre traemos en esta programación, las cuales yo creo con todo mi corazón están trayendo bendición a su vida y familia. ¿Sabe algo? Cuando un padre o una madre es bendecido, también los hijos son bendecidos. Porque la bendición en nosotros viene a fluir sobre los demás también. Porque lo que usted aprende también lo viene a introducir o lo viene a transmitir a otros. ¿Y a quiénes más van a ser primero? A los que tiene usted cerca y a quienes tiene cerca, su familia. Por lo tanto, conviene estar aprendiendo, estar edificándose, estar en desarrollo, estar en crecimiento. Debería de ser el anhelo de todo creyente, debería de ser el anhelo de todo hijo de Dios, crecer en el conocimiento de la palabra. Y a través de la palabra también viene una fe a nuestra vida. Nosotros somos bendecidos siempre por la palabra del Señor. Muchas gracias de veras por estar. Vamos a ir a escudriñar o a leer dos versos de la palabra del Señor en uno de los evangelios, el evangelio según San Marcos. Quiero llevarles a considerar este verso o estos dos versos que quiero leer, aunque no solamente voy a hablar de esos dos versos. Quiero decirles que hoy quiero compartir el tema: los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos de Dios se cumplen, es el tema. Considerando el evangelio según San Marcos, capítulo 2, y el verso 13 y 14 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Después volvió a salir al mar y todas las gentes, dice, venían a él y les enseñaba. Vea lo que Jesús hacía. No solo predicaba, sino que también enseñaba. El 14, mire, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado, dice, al banco de los tributos, publicano, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Gracias, papá, por la oportunidad que me das de abrir las Escrituras. Y hoy mismo, Señor, yo creo que usted va a traer la bendición a su pueblo a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que nada, les voy a decir algo en la introducción que se hace necesario hoy más que nunca saber esto, que en el momento que nosotros a veces estamos, escuche esto, iniciando un ministerio, empezando una obra como pastor, tuvimos quizás ya esa experiencia, y creo que todos los pastores, podría decir, la mayoría han tenido esta experiencia. No tenemos el crecimiento que quisiéramos mirar de un mes a otro o de un año a otro. Nos proyectamos con mucho anhelo, con mucho deseo de ver crecimiento en la iglesia, de ver almas llegar, de ver almas unirse. Y de repente no encontramos, la verdad, eso en la congregación. O no miramos que eso venga a acontecer. A veces pasan los meses y diría yo los años y el progreso de la congregación es poca. Y nosotros lo ponemos a pensar y decimos: bueno, yo realmente he sido llamado como pastor. Se pregunta uno, ¿por qué no tengo crecimiento? Y de paso va, que de repente uno escucha que personas están como poniendo en tela de juicio el ministerio que Dios ha puesto en uno. Y uno está a la última hora como siguiéndole la corriente a esa gente. Esa gente está dudando de que si uno ha sido llamado o no ha sido llamado. Porque hay gente que para que usted haya sido llamado, tiene que haber un crecimiento en la iglesia y rápido. No comprenden de que los crecimientos no siempre son iguales en las iglesias. Hay algunas iglesias donde tienen más crecimiento, que crecen con más rapidez, y algo otras con menos. ¿Cuál es la razón? Eso lo podríamos hablar en otro tema. Lo que sí se da es que
En unas congregaciones hay un crecimiento más rápido y en otras menos. Pero se pregunta a veces el nuevo pastor y dice, ¿he sido llamado yo o no he sido llamado? Porque no veo personas llegando a la iglesia, porque no veo el crecimiento que yo quiero ver. A esas preguntas quiero responder a través de la experiencia del Hijo de Dios. Pero en especial, quiero que veas qué acontece por medio de la predicación. Porque aquí sale a reducir una verdad de cumplimiento de la obra de Dios que tuvo el Hijo de Dios en la tierra. Un cumplimiento que Dios el Padre realizó de expandir el reino de Dios, de comunicar el reino de Dios a través del Hijo de Dios. Sabemos bien que no solamente fue el Hijo de Dios que predicó el Evangelio del reino. Antes de aparecer el Hijo de Dios, Juan el Bautista habló del reino del Hijo de Dios. Habló del Hijo de Dios, predicó el Evangelio. Estoy hoy por decirles que Jesús tuvo cumplimiento en su misión. Es decir, Él cumplió con el llamado de Dios el Padre. Dios lo envió a la tierra con un propósito. Y Jesús cumplió el propósito y llamó a personas para que cumplieran sus propósitos. Y aquí tenemos el relato bíblico de cuando Jesús, la Biblia dice, se va así a la área donde él siempre por lo general andaba, ¿no? En esta ocasión se va, dice, a las orillas del mar. Dice, y salió al mar y toda la gente venía a él. Es decir, donde él se movía, la gente se daba cita. ¿Y qué era lo que Jesús traía? Traía las buenas nuevas. Traía la predicación del reino de Dios. Y llámele la atención que Jesús, a la misma vez que predicaba el Evangelio, de repente le daba por no solo enseñar, sino también de llamar a que le siguieran. Por ejemplo, en esta ocasión Jesús está predicando ahí frente al mar y personas vienen y entre esa cruzada que llamaríamos, entre esa predicación que fue a dar a ese lugar, cuando va por ahí en la predicación encuentra a Leví, llamado finalmente Mateo, y le hace un llamado directo y Mateo le sigue. Pero yo nomás quiero que usted mire que en primer lugar que Dios llama por su misericordia a predicar. Es decir, Dios llamó a Leví para que predicara, lo que le quiero hablar rápidamente. Y después le quiero hablar de que con su poder Jesús transforma nuestras vidas en bendición. ¿Cuál es la bendición que vino por medio de Mateo? Porque Mateo trajo bendición, ¿sabe? Después de que Dios lo llamó, Mateo trajo bendición de una y de otra manera. Tal vez le mencione una de las maneras en que nosotros podemos ver Mateo siendo de bendición. Y por último, le voy a hablar en estos minutitos que tengo, que por encima de los obstáculos, Jesús cumple el plan en nosotros. Él cumple su plan, Él cumple su propósito. Por eso el tema es, los propósitos de Dios se cumplen. ¿Por qué? Porque en primer lugar, diríamos a Jesús en primer lugar, en este párrafo, predicando el Evangelio y enseñando. Si queremos nosotros que el cumplimiento de la expansión del reino se dé, tenemos que predicar, tenemos que hablar. Por eso estoy aquí en este medio, por eso en la congregación enseño y predico. Por eso es que los pastores predican en las iglesias y predican en los medios de comunicación, todos los que mira predicando usted. ¿Sabe por qué los predicadores estamos predicando y aunque nos toque pagar? Porque es así, los medios hay que pagarlos para usarlos. No piense que estamos gratis. ¿Y cuál es la razón por la cual nosotros estamos en los medios de comunicación invirtiendo dinero, pagando para estar en este medio? ¿Usted cree que estamos aquí para recibir dinero? No, estamos aquí para invertir en el reino,
pero especialmente para que el reino de Dios sea expandido a través de la predicación. Pero una de las cosas que Jesús hizo entonces es que predicó el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy. El reino de Dios se expandió en la tierra donde se expandió mientras Jesús estuvo por medio del Hijo de Dios, y seguidamente siguieron los discípulos también predicando la palabra y enseñando la palabra. Para un crecimiento, para un cumplimiento de la expansión del reino, el evangelio tiene que ser predicado, pero tiene que ser enseñado. Segundo, Jesús llama a sus hijos para que prediquen. Jesús elige a Leví, para en ese entonces llamado Leví, que lo encuentra sentado en el banco de los tributos, y este hombre, sin pensarlo dos veces, le sigue a Jesús, va con Jesús. Es impresionante de cómo usted encuentra a este hombre corriendo tras Jesús, siguiendo a Jesús. Es que cuando Dios llama y uno entiende que Dios está llamándole, uno no se debe de resistir. Aunque hay gente que se resiste al llamado de Dios, yo le tengo noticia, no todos. Hay personas hoy en día que cuando sienten que Dios les llama, corren al llamado de Dios. Yo le voy a recomendar que si Dios le está llamando, usted acuda al llamado de Dios, porque Dios quiere cumplir un propósito en su vida. Mateo, luego de que le siguió a Jesús, si usted lee los versos que continúan, es más, en el verso 14, usted encuentra a un Jesús en la casa de Leví que le había seguido. ¿Qué le da a entender eso a usted? Que Jesús fue a casa de Leví, finalmente llamado Mateo, después de que Leví le siguió. Después de que Leví, que Mateo siguiera a Jesús, lo invita a la casa. Y en aquel lugar están ya reunidos los discípulos, y está ahí también Mateo, y están ahí otras personas reunidas. ¿Qué podemos comprender o mirar aquí? Estamos mirando aquí a un Leví, a un Mateo que ha decidido seguir a Jesús y que hoy está en casa con Jesús, o que ha traído a Jesús a casa. Cuando nosotros venimos a Él, nos convertimos en bendición a otros. Porque cuando alguien en un hogar decide seguir a Cristo, lleva a Cristo a casa. Lleva a Cristo a casa. ¿Y qué pasa cuando llevas a Cristo a casa? Los demás conocen a Jesús. Porque ¿qué pasó con el carcelero? Cuando conoció al Señor en la cárcel, después llegó a Pablo a su casa. ¿Y qué pasó? Pablo les comunicó el evangelio, y los demás de aquel hombre, de aquel sacerdote, de aquel hombre que fue alcanzado por el Señor en la cárcel, de aquel carcelero, vinieron a Cristo. La demás familia conoció a Cristo porque alguien conoció al Señor. Se hace necesario de que alguien en tu familia siga a Cristo. La esposa me está oyendo, el esposo me está oyendo, alguien de alguna familia inconversa me está oyendo ahora mismo y está diciendo: aquí nadie quiere a Cristo, pero yo quisiera conocer a Cristo. Conoce a Cristo tú y Cristo llegará a tu casa. Entrégate a Cristo o sigue a Cristo tú, hijo, esposa, esposo, qué sé yo, quién me está escuchando. Sigue a Cristo y llevarás a Cristo a casa. Y serán otros también bendecidos. Y serán otros también entonces alcanzados. Conocerán los de tu casa a Jesús si tú sigues a Jesús. Mateo se convirtió en una bendición. Porque mientras Jesús estuvo ahí, estuvo también hablando del evangelio. Y otros ahí vinieron a conocer a Jesús. Otros vinieron a seguir a Jesús. Porque en un hogar se estaba hablando de Cristo. Presta tu casa para que alguien llegue con el evangelio. Presta tu casa para que alguien llegue a hablar del evangelio, y serán alcanzados los tuyos o serán alcanzados los vecinos. Para eso Dios nos llama, para predicar el evangelio. Hay algo especial que sucede cuando se predica a Cristo. Almas conocen a Cristo, almas vienen a los pies de Cristo, y Jesús al final para eso nos alcanza, para que vengamos a seguirle, para que vengamos a servirle. Y en una de las áreas que Él espera que nosotros le sirvamos es en la comunicación del mensaje de Dios,
Él quiere que nosotros expandamos el reino de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso se predica a Cristo. Porque hay un anhelo de que otros conozcan a Jesucristo. ¿Qué pasó entonces con Mateo? Que vino a convertirse en un hombre de bendición a otros. ¿Por qué? Porque también él conoció y se dio de cuenta que el evangelio era real. Mateo fue transformado, Mateo fue cambiado. Porque con el poder de Jesús, escúcheme, nosotros venimos a ser cambiados. ¿Qué pasó cuando Mateo vino a los pies de Cristo? Mucha gente no estaba contento con Mateo porque era un cobrador de impuestos. La gente no estaba feliz con él. Pero este hombre decidió dejar todo ahí. Decidió, podríamos decir, dejar a un lado todo lo que le producía ganancias fáciles. Se cree que los cobradores de impuestos hacían el dinero favorablemente. No obstante, no eran muy apreciados por la gente. Y por eso es que cuando la gente ve a Jesús con Leví, llamado Mateo, y con otros más ahí, empezó a criticar a Jesús. Porque no se habían dado de cuenta que Jesús ya había transformado el corazón de Mateo. Y desde el momento en que Mateo decidió seguir a Jesús, estaba dejando todas sus tranzas o todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Muchas veces es difícil para que le crean al predicador que lo han visto ser borracho, que lo han visto hacer drogadito, que lo han visto hacer esto. A veces es difícil para aquellos que le conocieron. Piensan que sigue siendo el mismo malvado. Piensan que sigue siendo el mismo perverso. Pero ya Dios lo transformó. ¿Por qué cree que a Pablo le tenían miedo al principio? Pablo fue un hombre malo. Perseguía a los cristianos. Cuando vino al evangelio, ¿sabe qué pasó? Los otros discípulos de Jesús tenían miedo de tener un encuentro con él. ¿Por qué? Porque creían que él seguía siendo malo. La gente se equivoca. La gente se equivoca. La gente piensa que alguien porque un día fue malo y hoy viene a Cristo, todavía quizás puede seguir siendo malo. No va a seguir siendo malo. Si tiene un encuentro verdaderamente con Jesús, esa alma no va a seguir siendo malvada, no va a seguir siendo malo. Porque Dios transforma las vidas. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando Zaqueo fue alcanzado por el Hijo de Dios, renunció a todo y decidió devolver a las personas que le habían robado. Se lo dijo al maestro. Devolveré, dijo él. Y se lo iba a devolver cuadruplicado. Se lo iba a devolver cuadruplicado. En otras palabras, él iba a regresar lo que se había robado de la gente. Pero ¿de dónde le salió eso a Zaqueo? De la transformación que Dios le trajo. Porque para poder venir a ser de bendición a otros, tenemos que renunciar a todo aquello que nos trae, escúcheme bien, mal recuerdo, que nos trae señalamiento, aquello que era del mundo, se tiene que quedar en el mundo. Aquello que ya con nosotros no debe de estar, tiene que quedarse fuera. Por eso es que las personas a veces cuando vienen a Cristo y han tenido bienes con ganancias deshonestas, Dios mismo se encarga de desaparecérselas. Cuando menos se acuerda, dice, se me acabó esto, pero ¿por qué? Ya no tengo mi casa, ya no tengo este carro que compré. ¿De qué manera lo compraste? Si lo compraste con dinero mal habido, de una u otra manera se va a desaparecer quizás. Y tú vas a decir, ¿pero por qué se fue? Es que Dios no quiere que tengas nada de lo que fue obtenido con ganancias deshonestas. Porque la gente, si te ve con las cosas que obtuviste y que fueron con ganancias deshonestas, te va a estar criticando. Y la gente cuando te critica y la gente cuando habla de ti negativamente, no está presto ya. Desde el momento en que tiene una mala imagen de ti, desde el momento en que tiene un mal concepto de ti, desde el momento que están hablando negativamente de ti, es porque no te están viendo como un verdadero hijo de Dios. Y entonces estás en un problema. Pero cuando a ti no te consideran como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hombre de Dios, como una verdadera criatura, como un hombre verdaderamente transformado, acontece lo siguiente. Las personas cuando te escuchan, por tener el prejuicio en su mente, no abren su corazón. Y tú pierdes que otros sean bendecidos. Si no sueltas aquellas cosas
que verdaderamente no agradan a Dios tener, te van a impedir para comunicar el mensaje de Dios. Aunque Dios te ha llamado para que prediques el evangelio y Dios te ha transformado, la transformación tiene que dejarse ver completa. Para la impartición de un mensaje que impacte los corazones, se tiene uno que liberar de todas aquellas cosas. Si tú tenías 2 mujeres, sí, porque hay gente que antes de venir a Cristo tenía eso, ese pensamiento de que tenían que tener 2 mujeres, ¿no? Algunos quizás hasta 3. Y quieres venir a Cristo y seguir caminando en el caminar con Cristo y volverte hasta un predicador y teniendo 2 mujeres. No. De esa manera no vas a poder transmitir el mensaje de Dios, porque de esa manera no estás dando a entender, viviendo esa vida, no das a entender que verdaderamente has sido transformado. ¿Qué pasa entonces cuando verdaderamente uno viene a ser transformado? Uno procede diferente, uno suelta aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y las gentes tienen que parar de decir las cosas negativas de ti, porque ya vieron que verdaderamente tú has sido transformado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre predicar el evangelio por encima de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque quizás tú también te liberes de todo y ya hayas soltado todo, no va a faltar quien te quiera señalar como un mal cristiano, como un mal líder, como un mal predicador. Pero hay cosas que también tienes que saber que no las vas a evitar. Y es que algunas personas, siempre, por encima de todo lo que tú sueltes, siempre van a querer llevar la contraria, siempre van a querer señalarte a ti. Como a Jesús. A Jesús lo empezaron a señalar porque estaba predicando el evangelio ahí con publicanos, con pecadores. Y pensaron que Jesús estaba fuera de lugar, porque estaba entre los pecadores. Así puede acontecer. Un día alguien te ve en la calle y te ve con muchachos de la calle, con algunos de los pandilleros, qué sé yo con quiénes, te miren platicando, van a pensar que tú andas conjugadas con ellos o que andas haciendo algo con ellos. Mas no saben tal vez que tú estás predicando el evangelio. Es más, algunos aunque sepan que tú estás hablándole del evangelio a esos que están ahí, estoy seguro de esto que le voy a decir, aún así van a creer que tú estás mal porque estás ahí entre ellos. Porque para algunos andar entre aquellos que la verdad andan mal, uno anda mal también, según ellos. Pero depende con qué propósito tú estés en medio de la gente pecadora. Porque Jesús, cuando estaba entre los publicanos y pecadores, no estaba para seguir la corriente a ellos, sino para hablarles del reino, sino para transmitirles la verdad de Él. Si yo me junto con gente mala, vamos a decirlo así, con gente pervertida, me tengo que juntar con un propósito, con el propósito de hablarles de Dios, de hablarles la palabra. Al yo acercarme a alguien que ande mal, que ande fuera del camino de Dios, si me acerco para hablarles del evangelio, está bien el propósito y está bien que esté con ellos. Pero si yo me acerco solo para oírles, solo para reírme con ellos y no hablarles del Señor y que ellos me hablen de las maldades que ellos hacen, yo estaría mal. Nosotros tenemos que saber que tenemos que tener un propósito por el cual nos comunicamos con aquellos que andan en las tinieblas. Y no puede ser otro objetivo o no puede ser otra causa en especial que no sea la de comunicarles el mensaje de Dios. Si tú te vas a acercar a personas inconversas, si tú ya eres transformado, que la causa sea para comunicarles tu testimonio quizás de cómo fuiste transformado para que ellos vengan a ser transformados. Y no te detengas, aunque otros te critiquen y digan que tú estás mal porque andas con esos que andan mal. Sigue que Dios quiere cumplir el propósito de expandir el reino por medio de ti. Por eso es que el tema de hoy era, Dios siempre cumple su propósito, pero lo cumple con las gentes que se disponen a hablar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios por encima de todos los obstáculos y por encima de todas aquellas cosas que te quieran detener para que no sigas a Jesús. Tú, si eres llamado de Dios, finalmente terminarás cumpliendo el propósito de Dios. Levit era un hombre que estaba en una buena posición, hablando en su trabajo, socialmente, digamos. Quizás no, pero económicamente tenía a lo mejor una buena economía por el trabajo que tenía. Se cree que podía tener dinero.
La Biblia no lo dice, pero se deduce que podía tener dinero. Su posición era buena como para hacer dinero, pero como supo que Jesús lo llamaba, dejó todo. Eso es todo lo que tiene que hacer el que tiene un llamado verdaderamente de Dios. Segundo, Jesús enseñó con su ejemplo y predicó, pero también escogió a personas para que le siguieran y predicaran el evangelio, como fue Leví. Y este hombre tuvo el privilegio de tener en casa a Jesús. Y estando en casa Jesús, fue de bendición a todos aquellos que llegaron a aquella casa. Fue de bendición para todo aquel vecindario. Usted como buen hijo de Dios, yo como buen hijo de Dios, que Dios nos ayude para que podamos ser de bendición a otros en nuestro vecindario, para que otros vengan y conozcan a Jesús. Dios nos ha llamado y nos ha habilitado incluso para hablar de Él. Yo espero que usted en esta tarde, en esta noche ya, podría decirse, pueda tomar una decisión. Y en primer lugar es decirle a Dios, cumple el propósito en mí, Dios, que yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Segundo, predique, enseñe, como Jesús lo hizo, con persistencia. Y aunque haya oposición, usted hable de las buenas nuevas, que responsabilidad suya es hablar las buenas nuevas de salvación y responsabilidad mía también. Yo espero que usted no se detenga por nada, aunque otros crean que usted anda mal porque está ahí entre los pecadores, entre los que están ahora mismo quizás perdidos, porque muchos lo van a criticar. A Jesús lo criticaron por encima de la oposición que existe en la tierra. Si Dios te llama a evangelizar un vecindario, si Dios te llama a predicar en un medio, si Dios te lleva a un lugar donde hay solo pecadores, ve, pero ve con el propósito de hablar del evangelio. No le hace que otros mencionen y digan que tú andas ya igual que ellos. Si Dios quiere cumplir un propósito contigo, déjalo que lo cumpla. Bendiciones del cielo. Adelante.